por las que está atravesando el país. Que sea este un momento para reflexionar en el papel de, de nosotros como estudiantes, como comunidad educativa, de sentirnos afortunados porque tenemos mucho y somos personas que podemos estar aspirando a graduarnos, a tener un título, y hay otras personas que no tienen ni siquiera eso dentro de sus planes, y eso de verdad nos debe hacer sentir afortunados independientemente de cuál sea nuestra inclinación. Entonces, pues aprovecho para darles las gracias a todos por permitirme ser su profesor en este semestre. Y bueno, habiendo dicho eso, a manera introductoria, quiero entonces dar inicio a la clase de desempeño, puntualmente con el tema de prospección, análisis prospectivo de los estados financieros, que es lo que nos ocupará a lo largo de ese tercer corte. ¿Qué hemos hecho hasta hoy? La semana pasada hicimos una muy breve aproximación de cómo debería interpretarse la construcción de un estado de flujos de efectivo, o más que un estado de flujos de efectivo, la dinámica matemática que existe detrás del flujo de efectivo, de dónde viene la información, cuál es la naturaleza de las partidas y qué justifica las partidas más bien que a su vez aterrizan en el flujo de efectivo. Entonces, habiendo dicho eso, hoy vamos a hacer una primera estudio de lo que es el análisis de prospección, para que cuando llegue el momento de hacer flujos de efectivo, pues ustedes puedan unir todas las piezas. En este tercer corte, pues vamos a utilizar todo lo que hemos venido estudiando a lo largo del semestre, y pues ustedes saldrán de esta materia en la capacidad de hacer un análisis financiero de cualquier compañía. Bien, entonces voy a empezar compartiéndoles mi pantalla, me confirman si la pueden ver, y ya mismo les activo la grabación. ¿Listo? Ah, no, la grabación ya está funcionando. Todos ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Empecemos por el principio. ¿Qué significa todo este análisis prospectivo? En realidad no es más que veamos cómo se comportaría la empresa y sus estados financieros en el futuro con ciertas condiciones. Y para ello nosotros hacemos una pequeña aproximación a esa definición. La definición dice que es simular el comportamiento que podría llegar a tener la compañía en el futuro. Simular el comportamiento es proyectar estados financieros y ver cómo lucirían esos estados financieros. Para nosotros tener la capacidad de tomar decisiones, interpretar cuáles serían todas las variables que afectarían la empresa, y de esa manera pues sentar una posición sobre el comportamiento de la compañía. El análisis prospectivo funciona para dos cosas, y voy a hacer un paréntesis. Recuerden que esta semana tenemos quiz, lo vamos a hacer el día jueves. Por favor, no se les olvide, lo vamos a hacer el día jueves. No lo estoy haciendo hoy porque la facultad programó una reunión con algunos estudiantes y no todos van a poder asistir, pero recuerden que será el día jueves, y todas las semanas hasta la finalización de este corte tendremos quiz. ¿Listo? Bien, cierro paréntesis. Como les venía diciendo, el análisis prospectivo funciona para dos cosas. Primero, para hacer un forecast, y segundo, para hacer una valoración. ¿Y qué significa el forecast? Para hacer el forecast sencillamente es dibujar unos estados financieros, ¿sí? Y dibujar los estados financieros me permite a mí identificar cuál podría ser la posición financiera de la empresa, cuál podría ser los flujos de caja que genera la empresa, y cuál podría ser la rentabilidad de la empresa. Eso es todo lo que permite hacer el forecast. ¿Qué se pretende hacer con una valoración? Además de ese forecast, utilizando las cifras del forecast, con la valoración, yo pretendo darle un valor a la empresa mediante el descuento de los flujos de caja. Y es decir, si yo quisiera comprar la empresa hoy, si yo quisiera intercambiar las acciones de la empresa hoy, yo debería pagar o yo debería vender por un precio específico. Es decir, en el valuation voy a utilizar o voy a asignar un valor, voy a hacer un pricing, voy a
la palabra en español no se me viene a la cabeza directamente, pero el pricing vendría sencillamente siendo como asignar un precio. Asignar un precio es qué pasa si usted quiere intercambiar este instrumento financiero y para intercambiarlo necesita definir un método, un método no, sino un valor de intercambio. Bien, esa es la gran diferencia entre lo que es un forecast y un valuation. A mí me parece que el análisis prospectivo en la vida real funciona solamente para hacer valuation. Yo puedo hacer proyección de estados financieros, pero pues es que el 90% de los análisis prospectivos usted los utiliza en la vida real para hacer valoraciones. Bien, como siempre les he dicho, esta no es una clase de valoración, pero yo espero que durante la última sesión, la última semana más bien, podamos hacer un análisis de valoración para que ustedes pues de repente se animen a tomar el énfasis en valoración de empresas. ¿Listo? ¿Preguntas? No hemos dicho nada del complejo. ¿Preguntas, expectativas, aclaraciones? Bien, ok, sigamos. Cuando digo que voy a hacer un forecast, o cuando digo que voy a hacer una valoración, estoy diciendo que voy a hacer un análisis prospectivo. Y el análisis prospectivo es porque yo voy a proyectar los estados financieros. Eh, y proyectar los estados financieros significa que yo tengo que seguir una serie de procedimientos, una serie de pasos establecidos para poder llegar a algunas cifras. ¿Qué debo proyectar? Hoy voy a replicar lo que dice el autor, pero lo voy a mezclar con lo que yo he logrado observar en la realidad. Usted proyecta los estados financieros, pero no proyecta todo el detalle de los estados financieros. Usted proyecta de los estados financieros las cifras que reflejan la realidad de la empresa o las cifras más importantes, las partidas más relevantes de la empresa. Es decir, si usted es una compañía farmacéutica, usted deberá identificar que dentro de sus activos, los activos más importantes corresponderán seguramente a sus intangibles y a sus inventarios. Con esos dos elementos, usted prácticamente estaría proyectando el 80-90% de su activo. Y si usted es una compañía que está endeudada, entonces deberá proyectar la deuda. Y si usted es una compañía que tiene mezanine, entonces deberá proyectar el instrumento mezanine. Y de esa manera usted va a lograr algo que se denomina por la lectura el estado financiero condensado. ¿Podrán ustedes imaginarse lo que se enfrenta un analista financiero que tiene que empezar a proyectar detalle por detalle, auxiliar por auxiliar de las cuentas del estado financiero? Pues sencillamente eso no es viable, no es práctico y no genera valor. Entonces, la manera de hacerlo es tomar un estado financiero condensado, identificando las partidas más importantes del estado financiero dependiendo de la compañía y de esa manera proyectar los estados financieros para el periodo específico, ¿cierto? ¿Preguntas hasta acá? Ojo, háganme preguntas porque yo se las voy a hacer hoy. La sesión de hoy va a tener dos partes, entonces si no me hacen preguntas ahorita, pues les va a quedar difícil hacer la sesión que viene. ¿Listo? La sección que viene. ¿Preguntas? Listo, chicos, muy bien. Entonces, recuerden, tomar las partidas que representan la información más importante de la empresa, tomar las partidas del estado financiero que representan lo más importante de la empresa y eso sí proyectarlo. Bien, bien. Aquí, Profe, tengo una pregunta. muy bien, sí. Digamos, cuando tú dices, tome lo más importante y proyectelo, esa importancia que tú le estás dando ahí es con respecto a un análisis vertical, horizontal, con respecto a esas partidas que dentro del conglomerado tiene una participación muy grande, o cómo la ves tú de importancia. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Alguien se atrevería? Catherine Méndez, por ejemplo. No lo estoy haciendo de malvado. Catherine, ¿estás por ahí? Sí, sí, profe, aquí estoy. Es que voy ¿Cómo lo caminando, pero me puede decir la pregunta. sí, ¿cuáles serían las partidas o cómo harías tú para identificar las partidas más importantes del estado financiero? ¿Qué harías para proyectar? Eh, profe, como digamos que las partidas que tienen mayor, como mayor valor Ok, para la empresa. ok, ok. Entonces, pues porque digamos que cuando pues yo lo
asocio mucho con la auditoría. Y cuando uno va a hacer una auditoría de estados financieros, pues uno mira como las partidas más grandes, Representativas. más materiales Sí, ok. para Bien. la empresa. Ok, esa es una respuesta que utilizan los auditores. Y bueno, pues con todo respeto a los auditores, pues sí, está bien, casi siempre le pegan, pero no es no es la respuesta adecuada para el aspecto financiero o para el análisis financiero. ¿Alguien más tendría alguna otra respuesta? Isabela Sánchez Holguín, por ejemplo. María Fernanda Puertas. Bueno, Isabela, ya que te Profe. has librado. Bueno, ya. Isabela. Bueno, las dos. Isabela. Y profe, qué pena, es que me puedes repetir la pregunta. A ver, ¿tú puedes repetir la pregunta, Cristian? Es la misma que le hiciste a Catherine, ¿sí? Ujú. Sí, la pregunta es que dentro de los estados financieros que hay que proyectar, uno cómo sabría cuál es el más importante, pues para hacer la buena proyección. ¿Sí? Dicen cuál estado o cuál cuentas. Sí, digamos, ¿cuál cuenta? ¿Cuál cuenta del estado financiero? O sea, digamos, no sé, de los activos, ¿tú por qué dirías que el patrimonio, que el propiedad, planta y equipo es el más importante en la proyección y por qué no los intangibles? ¿Sí? O sea, el profesor dijo que había que mirarlo dependiendo de la importancia que tiene y así proyectarlos. Entonces, ¿yo cómo voy a dictaminar esa importancia? ¿Cuáles serían mis parámetros, no? Ahí te estás respondiendo un poquitín. Pues a ver, yo diría, como ayudando a mi compañera, que sería como, bueno, el estado de situación financiera como tal es como donde se presenta la situación de la empresa en el momento, pues, concreto, ¿no? O sea, tal cual. Donde se comprende exactamente cómo está la empresa, ¿cierto? Entonces, pues yo diría que partidas importantes son las que se toman de ese estado de situación financiera, ¿sí? ¿Están seguros de que están prestando atención a la clase, chicos? Sí, ¿Seguros? sí, Pues porque a mí me parece que Yo quiero no me parece que no, responder. de verdad. Yo O quisiera tener, sea, bueno, él yo está quisiera tener diciendo habilidades son las telepáticas. partidas. No, pero me estás diciendo que tomar el estado financiero Él y está que para diciendo que proyectar él tomas el está... balance. Y eso no es lo que estamos diciendo. Para proyectar, lo que estamos diciendo es cuáles son las partidas del estado financiero, por ejemplo, del balance, que deberían ser más importantes. Entonces, para responderte, Cristian, pues son Profe, aquellas. yo quiero responder. A ver, dale. No sé, pues arriesgándome, pero yo lo pensaría más como por la actividad que tiene la empresa, como por su core principal, porque por ejemplo en una clase de proyección, en una clase en la que hacíamos proyecciones, lo que mirábamos era también, aparte de de la relevancia que tenían las cuentas, al hacer el análisis vertical, también teníamos en cuenta si, digamos, la cuenta era importante, digamos, para la operación que tenía la empresa, ¿sí? Porque, por ejemplo, habían unas empresas, una vez proyectamos unas de lo que tiene que ver como, por ejemplo, Grupo 1.3, y decíamos, miren, los inventarios son importantes por la naturaleza del negocio, las cuentas por cobrar también, pero, por ejemplo, tenemos unas partidas financieras donde decimos, no sé, activos financieros o cosas así, y decimos, mira, esto no es tan relevante, entonces podríamos omitirlo de la proyección. Ok, bien. Esa es una respuesta que está más cercana a la que estaba esperando. Y dejen de decirles que la respuesta está en la diapositiva. Pues, ¿cuáles son las partidas más importantes? Aquellas que recogen cuáles son los factores claves de éxito de la compañía. Entonces, si usted es una compañía farmacéutica, como estaba diciendo hace unos minutos, pues usted debería concentrarse en los activos operativos de la empresa, que son todos aquellos que capturan la propuesta de valor que tiene la compañía. Entonces, ¿usted qué vende? Usted vende inventarios, usted los vende, bueno, puede que tenga inventarios, pero también puede que tenga patentes, y sobre esas patentes usted deberá tenerlas reflejadas en sus estados financieros a través de intangibles. Entonces, usted debería estar proyectando intangibles, no activos financieros, si fuese una compañía farmacéutica. Entonces,
¿Cómo orientarse para usted identificar qué es lo que qué es lo más importante que debe proyectar para condensar el estado financiero? Pues son todas aquellas partidas que recogen los factores claves de éxito de la empresa. ¿Correcto? Muy en línea con lo que estás diciendo, Isabela. No es todo el estado financiero, porque entonces si usted se pone a proyectar todo el estado financiero, pues no, esa labor déjesela al auditor, y eso que ni siquiera el auditor hace una labor completa, por eso le dicen seguridad razonable, no le dan certeza. Entonces, ¿respondo tu pregunta, Cristian? Por supuesto, profe. Eso sería como responder a la pregunta de ¿qué hace posible el P por Q dentro de la compañía en su objeto social? ¿A ¿Cierto? qué vinimos? A vender droga. Pues una farmacéutica, ¿no? Sí. Pues bien, proyecte lo que hace que su negocio pues, sea exitoso vendiendo droga. Sí. Perfecto, ¿Listo? profe. Gracias. Sí, señor. Bueno, entonces aquí hay 3 pasos que nos sugiere el autor, pues para hacer esa proyección. Que si son buenos, que si no son buenos, pues yo digo que también se pueden cuestionar. Yo podría proyectar primero los elementos de deuda y decir cuánto me cuesta la deuda, y con esa deuda puedo decir en qué activos invierto. O también, como lo está sugiriendo aquí el autor, la aproximación es más, identifique cuáles son los activos operativos, cuáles son los otros activos no operativos, y saque su capital o uy, perdóname que me están atacando aquí un montón de pajaritos ya. Saque cuáles son los recursos que usted necesita y luego pregúntese cuánto le costaría obtener esos recursos. ¿Sí? Esa es la proyección que le da el autor. Ambas son válidas, me parece a mí, y pues para el caso de una compañía que ya está funcionando, pues en realidad, pues esta sería la mejor aproximación. Entonces, si usted quiere proyectar, ya sea para hacer un forecast o ya sea para hacer una valoración, usted tendría que seguir 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Identificar cuáles son los ítems operativos, cuáles son los ítems no operativos, pero que son de inversión en los activos, y cuáles serían los ítems de la financiación. Pasos 1 y 2 se refieren a la proyección de activos, paso 3 se refiere a la proyección de deuda. Pero antes de hacer todo eso, ¿sí? Bueno, veamos en detalle más bien, antes de contarles qué es lo que vamos a hacer, veamos qué es lo que estaría proyectando o qué se necesitaría proyectar dentro de los elementos operativos o dentro del operating income. Usted debería preocuparse por identificar cuáles van a ser sus ventas. Cuando usted proyecta por primera vez un estado financiero, el primer estado financiero que usted proyecta siempre debe ser el PIG. No proyectará cómo se verá mi balance, no proyectará cómo se verá mi flujo de caja, no. Usted va a proyectar lo que hace que su negocio se mueva. Y lo que hace que su negocio se mueva es su PIG. Entonces, ¿usted qué deberá identificar dentro de su PIG dentro de los próximos, dentro del periodo de proyección? Al menos los siguientes 2 ratios, que son este ratio número 1, el Operating Working Capital. Y es usted, habiendo identificado cuáles son sus ventas o cuáles son las ventas que usted quiere alcanzar, o cuál es el mercado al que usted quiere llegar, ya sea porque usted está incrementando su participación en el mercado o porque está cediendo participación en el mercado, usted acto seguido deberá preguntarse, bien, para llegar a ese nivel de ventas, ¿yo qué capital de trabajo necesito? ¿Y por cuánto tiempo lo necesito? Entonces, si usted va a hacer que sus ventas durante el próximo año crezcan en un 10%, usted debería preguntarse, ¿y cuánto capital de trabajo necesito para ello? Y también debería preguntarse actualmente, ¿cuánto capital de trabajo estoy necesitando para las ventas actuales? Y en consecuencia, si voy a hacerlas crecer en un 10%, ¿cuánto capital de trabajo deberé proyectar? Esa solución la obtiene al aplicar el siguiente ratio. Usted va a tomar el Operating Working Capital actual y lo va a dividir entre el nivel de ventas actual. Y eso le va a dar un porcentaje. Por ejemplo, el 10%. Ese 10% significa que usted, cada periodo, usted necesita reinvertir el 10% de sus ventas en capital de trabajo. Si usted va a hacer crecer sus ventas en un 10%, usted sencillamente va a multiplicar las ventas del último año por el 10% y a ese resultado le va a volver a sacar el otro 10% para determinar el nivel de capital de trabajo requerido. Y así proyectará su primer elemento del estado de resultados. ¿Sí? Ahora, eso es
perdóname, el primer elemento de su balance general. Si se dan cuenta, lo que hice fue tomar una partida de estado de resultados, que es las ventas, proyectarla, y luego con eso empezar a proyectar cómo se comportaría mi balance. Bien, igual no se preocupen que vamos a hacer un ejercicio hoy entre todos, pues para que esto les quede muy claro. El segundo ratio que nos sugiere el autor, porque estos son sugerencias, tengan en cuenta meramente sugerencias, es tomar los activos no operativos, perdón, los activos operativos pero de largo plazo, los Net Operating Non-Current Assets, Net Operating Non-Current Assets, sobre el nivel de ventas. ¿Qué le permitirá a usted acá? Identificar cuáles van a ser sus necesidades de CAPEX en el largo plazo. Con este primer paso, el autor nos está diciendo, si usted quiere saber qué necesitará en el futuro para llegar a ese nivel de ventas, pregúntese cuál es su capital de trabajo y pregúntese y proyecte también cuáles van a ser sus necesidades de activos fijos. Bien, a través de el Operating Working Capital y el Net Operating Non-Current Assets, que son los activos de largo plazo operativos. ¿Listo? Entonces hagamos, bueno, ¿quién se le ocurre darme un ejemplo de cómo proyectaría estos dos ratios? ¿O qué elementos utilizaría para el numerador en estos dos ratios? Si es que están entendiendo, ¿no? Porque puede ser que los estés confundiendo más y no me han dicho nada. Profe. Dime. Adelante. El non-K es, no, era para rectificar si el non-K es no operativos o operativos. Es operativos. Net Operating Non-Current Assets. Ok, listo. Gracias, profe. Profe, yo creo que yo me iría porque necesitamos saber los activos corrientes, pasivos corrientes históricos, y también necesitamos saber las ventas, pero las operacionales. ¿Señor? ¿Dijiste pasivos? Es que no te entendí. ¿Dijiste pasivos? ¿Pasivos corrientes? ¿Cristian? Hola. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Creo que es Cristian. Cristian, ¿estás por ahí? Creo que se le salió algo ya. Disculpen, se me fue el internet. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Estaba diciendo que yo necesitaría, si necesitamos el working capital actual, entonces necesitaríamos el activo corriente y el pasivo corriente. Okay, ahí estaría la diferencia. Ok. Y para el sales, pues solamente sería el operacional y no el total de los ingresos, ¿sí? De las ventas, ¿sí? Porque entonces ahí pues, habría un efecto de que lo que es operacional no es operacional, entonces solamente necesitaría esos tres datos para poder sacar el working capital actual y así saber más o menos cómo sería la proyección futura. Y en el net operating net operating non-current assets, ¿qué utilizarías? Pues bueno, alguien que no sea Cristian. Ya. ¿Quieren que los nombre al azar? Yo tengo ahí una pregunta. Eso sí. En el ratio 1 sería cuentas por cobrar más inventarios, menos cuentas por pagar, ¿sí? Sobre las ventas. Sí, correcto, pero lo que es la definición de capital de trabajo operativo, ¿no? Que hemos visto ya en el segundo corte. ¿Sí? Y los activos operativos de largo plazo podrían ser propiedad, planta de equipo. Sí. Correcto. ¿Por qué? Porque es que no se dejen confundir por un acrónimo que de hecho se ve bastante feo. Miren la parte derecha, pues CAPEX. Prácticamente lo que está diciendo acá es este señor, pues proyecte su CAPEX, proyecte su lado izquierdo de balance, proyecte que tiene el lado izquierdo de balance desde lo operativo. Tiene capital de trabajo operativo y activos de largo plazo operativo, ¿cierto? Eso es lo que dice. No se dejen confundir por los acrónimos ni por las palabras en inglés. Activos de largo plazo operativos. Y pues si tú eres una compañía que construye o que, no sé, que tienes propiedades de inversión, pues seguramente tus propiedades de inversión deberán ir en el Net
perdón, en el Net Operating Non-Current Assets, buenos activos operativos de largo plazo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué significa en el ratio 2, por ejemplo, un resultado del 30%? Que el 30% de las ventas se está reinvirtiendo para aumentar la capacidad de mis activos operativos a largo plazo o sustentarlos. Correcto, correcto. Y eso lo que le va a permitir al analista es identificar cuáles pueden ser sus necesidades de capital de capital de largo plazo o CAPEX en el futuro, ¿sí? Entonces, si usted en el 3 años tiene 2.000 millones de ventas, pues usted va a necesitar el 30% de los 2.000 millones de ventas para mantener su compañía funcionando, ¿sí? Ya vamos a hacer el ejercicio en Excel, pero quiero que empiecen a aterrizar la información con estas sugerencias de ratio. Respondo tu pregunta, María. Dame un segundo, Cristian. Respondo tu pregunta, María. ¿Sí? Cristian, pregunta. Profe, digamos, un nivel alto de participación de CAPEX en los primeros años de proyección, quizás, o sea, quizás signifiquen en el futuro ya lejano una participación pequeña del CAPEX. Es decir, que yo tenga eso se llama un efecto J, en donde soy altamente intensivo en CAPEX durante los primeros años y luego empiezo a disminuir. ¿A eso te Exacto, refieres? sí, sí, señor, Pues sí. la respuesta al abogado, Cristian. Todo depende del negocio que tú necesites. Y piensa en una compañía, piensa en la realidad de los negocios. Recuerden que las finanzas y la contabilidad se adaptan a la realidad, no la realidad a las finanzas ni a la contabilidad. Piensa en una compañía que requiera muchísimo CAPEX hoy y en 3 años no necesite tener CAPEX. Que venda galletas con 50 hornos, como en el ejemplo de Nutresa del taller, que venda galletas con 50 hornos, pero que el mismo negocio permita que en 2 años venda las mismas galletas o 10% más de galletas con la mitad de los hornos. Si ese negocio existe, que seguramente debe existir algo parecido, pues adelante, se puede hacer así. Y este ratio no serviría para nada. Sí, solamente serviría para hacerte una pequeña aproximación. ¿Sí me estoy dando a entender, Cristian? Sí, señor, perfecto. Sí, porque es que lo que sucedió en el pasado no quiere decir que obligatoriamente se repita en el futuro. Eso no es así. No necesariamente es así. Y hago un paréntesis. Analistas financieros dicen, hoy en día no tenemos la menor idea de cómo interpretar lo que está sucediendo en bolsa con esta crisis. Y es que los precios suben y suben y suben. Hemos tenido unas rentabilidades gigantescas en bolsa, como si no hubiese existido pandemia, y no sabemos si esto va a seguir así indefinidamente, si esto se va a quebrar, si esto se va a venir al piso, qué es lo que va a pasar. Entonces van y buscan en el pasado, en la historia, y no encuentran nada. ¿Sí? No encuentran nada porque pues estamos rompiendo esquemas con esta nueva situación económica. Entonces, esto simplemente para decirles, y cierro paréntesis, que lo que sucedió en el pasado no necesariamente va a ocurrir de nuevo en el futuro, y lastimosamente esa es una de las premisas con las que está construida las finanzas modernas que ustedes y yo estudiamos. Bien, entonces, ustedes tienen que evaluar el negocio. Y cuando evalúen el negocio, ya, discúlpame, termino la idea y ya. Ustedes evalúan el negocio y pues definen si utilizar un ratio como este, que es el sugerido, funciona, o si hacer una proyección un poco más flexible, pues es la mejor alternativa, ¿cierto? ¿Dónde esto funciona siempre o suele suceder siempre utilizando información histórica, donde las empresas ya son viejas, son maduras, donde ya no hay nada por descubrir y fácilmente usted encuentra ese tipo de empresas en todas aquellas que explotan commodities, por ejemplo. Ya siempre se hace de la misma manera, todo se conoce, entonces pues es muy probable que sigamos manejando todo de la misma forma. Es equivalente a decir, usted sabe que por una de arroz, ¿qué? Por una de arroz, dos de agua, ¿no? Así es. Yo también cocino, chicos. Por una de arroz, 2 de agua. Eso no va a cambiar a menos de que el arroz lo multipliquen o le hagan alguna cosa especial. Eso mismo sucede con las empresas, ¿bien? Y con el tipo de empresas. ¿Quién tenía una pregunta por ahí que lo interrumpí? Yo, profe, pues quiero como saber si entendí. Digamos que por el ratio 2
no me ¿Sabes serviría. sabes uno cómo hace para saber si entendió? ¿Cómo? Repite lo que entendiste y entre todos definimos si estamos en la misma página o no. Así que dale. Pero espera, es que si no se me va a dar la idea, ¿sí? A ver, dale, Es dale. más como de entender con ejemplos, ¿sí? Bueno, o sea, el ratio 2 no me podría funcionar tanto para una empresa que comercializa, porque digamos que su capacidad no está sustentada como tal en los activos operativos, sino está sustentada más en sus inventarios. Entonces me serviría más el ratio 1, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Es que por eso te decía, lo más importante acá es que tú identifiques con qué empresa estás trabajando y que la realidad no se adapta a ninguno de estos esquemas que estamos viendo en clase, que estos esquemas valen el 10% del análisis. En realidad tú lo que haces es tomar estos análisis y adaptarlos a la realidad. Sí, entonces más o menos entendí. Gracias. Más o menos no vale. Más o menos es 2.5. Y ustedes se tienen que sacar 5 siempre. Hagamos un ejemplito acá, ¿listo? Que yo siempre que peco con ejemplos con ustedes. Ustedes tienen un operating working capital en el primer año vamos a poner acá de primer año, de 2.500. Y tienen un CAPEX que son non-net operating non-current assets, que eso se ve tan feo, vamos a decir activos de largo plazo operativos. ¿Listo? Y no sé, estos son 30.000 o 300.000. Y sus ventas fueron de 4 millones. Uy, se me fueron 3 ceros. Ya. Listo. Entonces, hagamos el siguiente análisis. El autor les dice, si usted quiere proyectar en el futuro un estado financiero, pues pregúntese cuánto de sus recursos se está utilizando hoy en día. Entonces, ¿cuánto operating working capital utiliza hoy en día con los resultados históricos? Pues aquí nada. 0.06% nada más. ¿Cierto? Ahora, ¿cuántos activos de largo plazo utiliza en función de las ventas hoy en día? Ese sí vale un poquitico más. Ah, este es el 7%. Esta es una empresa que utiliza más sus activos de largo plazo para operar que sus activos de corto plazo. Que existen, puede que existan, tendríamos que pensar en alguna empresa que haga eso. ¿Y qué me está diciendo la empresa acá? ¿O qué me está sugiriendo el autor acá? Me está diciendo, mire, o no el autor, el análisis, porque esto no se lo inventó Palepú, ¿sí? ¿Qué nos sugiere el análisis? Nos dice, hoy en día, usted utiliza el 7.5% de sus ventas en activos de largo plazo. Cuando usted haga que sus ventas valgan el doble, ¿será que usted va a seguir necesitando el 7.5% de CAPEX? Porque si es así, entonces su CAPEX debería costarle a usted, en lugar de 300.000 unidades monetarias, debería costarle 600.000. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y el resto, chicos? ¿Profe? Sí. No, yo no entendí la última parte de la ¿No soñada. entendiste la última parte? No, señor. Ah, listo, perfecto, no hay lío, no hay lío. Volvamos a hacerlo acá. Tenemos ventas de 4 millones, ¿sí? Aquí empezamos por las ventas, por lo que usted hace. Si usted es contador, ¿cuánto genera como contador y como trabajador en contabilidad o en finanzas? ¿Sí? Esta es una empresa que vende 4 millones de pesos o 4 millones de unidades monetarias en el año 1. ¿Listo? Listo. Y hoy, en el estado financiero del año 1, usted tiene unos activos operativos de largo plazo de $300.000 o de $300.000. ¿Cuántos representan estos activos de largo plazo en las ventas? Representan el 7.5%. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, Harold? Sí, profe, está Sí. ahí.
Ahora se te ocurrió que tú no quieres vender en Colombia, sino que quieres vender en Colombia y en Brasil. ¿Por qué? Porque quieres expandir tu negocio, lo cual es válido. O también porque quieres disminuir tu negocio. Supongamos que queremos expandirlo y que en el año 2 lo vamos a expandir al doble. Entonces haces unos estudios de mercado, te gastas un montón de plata con unas agencias muy costosas, porque en realidad son muy costosas, que te dicen, ¿sabe qué? Usted puede vender el doble. ¿Listo? Y llegas acá y dices, ¿cuánto capital, cuántos activos de largo plazo voy a requerir para una venta del doble? ¿Y qué te dice el análisis? Te dice, bueno, pues al menos usted debería pensar que si hoy en día está utilizando el 6%, el 7.5%, perdón, es acá. Hacerlo más ordenadito. Así. Discúlpeme un segundito. Ya, listo. Esta es la participación y esta es la participación. Vamos a hacer esto así. Entonces, dijimos que vamos a vender ahora en Brasil y que vender en Brasil significa que vamos a vender el doble de lo que vendemos hoy en día. Y quieres saber cuánto CAPEX necesitas para soportar una venta de 8 millones de dólares. Pues juzgando por lo que está sucediendo hoy en día, hoy tienes 7.5% de tus ventas son representadas en CAPEX. Entonces tú podrías pensar que para tener una venta de 8 millones de dólares, pues deberías tener un CAPEX de 7.5%, es decir, 600.000 dólares. Es decir, que en tu flujo de caja deberías presupuestar 300.000 dólares para poder comprar CAPEX. ¿Sí? ¿Más claro así, Harold? Sí, profe, ya me ¿Sí? queda Y el claro. resto de los chicos, piensen que esto depende de muchas cosas de su semestre. Entonces, por favor, pregúntense. Profe, Atáquenme con preguntas. una duda antes de que cambiemos con relación también a lo que decía Ana. Eso quiere decir, digamos, esos dos ratios necesariamente se tienen que usar a cualquier empresa o únicamente No, depende, digamos, de la compañía, o sea, no necesariamente tienen que usarse ambos no para mirar. necesariamente se tienen que Ok, utilizar ambos, es correcto, es ah, correcto. Lo que sí listo. tengo certeza es que al menos deberías utilizar uno, Uno. ¿sí? Pero incluso puedes utilizar más. Por ejemplo, las compañías de grandes superficies utilizan este, que está acá, ¿cierto? El ratio 2. Walmart, por ejemplo, utiliza el ratio 2 para identificar, bueno, si queremos expandir nuestra operación en Argentina, ¿cuánto CAPEX se necesita para poder tener presencia allá? Ah, bueno, pues en Estados Unidos nuestras ventas son más o menos que tomamos 2% de nuestros activos se dedican o 2% de las ventas están representadas en activos, entonces podríamos decir que tendríamos que presupuestar el 2% de las ventas en Argentina en CAPEX, por ejemplo. Eso dependerá de tu empresa, ¿sí? ¿Respondo tu pregunta? Sí, profe, Profe, gracias. Sí. de lo que necesiten, ¿no? Porque pues Perdóname. finalmente Walmart es una empresa comercializadora y que distribuye, por lo que yo consideraría o creería que se trabajaría bajo el capital de trabajo operativo, pero como en ese caso están queriendo expandir el negocio, sí se tomaría el segundo ratio. Sí, claro, tú tendrías que, es que como les decía, esto es tan flexible como ideas de negocios ustedes se les ocurran. Ustedes pueden pensarlo incluso al contrario. ¿Qué necesitamos en 2 años para poder reducir la operación en Brasil? Porque de hecho eso fue lo que pasó con Walmart, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para deshacernos de una unidad de negocio? Que fue lo que pasó con General Electric, que no podía sostener todas las unidades de negocio y decidió retirarlas. Entonces ustedes pueden utilizar 1, 2, 3 o 4, dependerán, eso lo van a aprender ustedes en la realidad de cada negocio. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para ello. Ustedes van a tener que utilizar tantos ratios como consideren necesarios, que son prudentes y que son adecuados para entender la operación del negocio. Aquí hay solamente dos, ¿sí? Solamente dos. Y es, mire, ¿cómo proyecto el estado financiero? ¿Cómo proyecto el balance?
pues en el balance le está diciendo, proyecte dos cosas, el operating capital y el CAPEX. Sí, porque estamos hablando de estados financieros condensados, porque eso lo respondimos hace 15 minutos. ¿Y en función de qué lo proyecto? Pues proyecto en función de cuáles son sus ventas y cuáles son las ventas deseadas. Y ya, eso es. Volvamos al ejemplo de las galletas que me quedó muy grabado por el ejemplo del taller 3 del grupo 2, sí, de Nutresa. Si ustedes quieren tener 10% de participación en el mercado, ¿qué necesitan? Necesitamos 5 millones de dólares para comprar CAPEX porque necesitamos 50 hornos más. Listo. Y eso significa que van a incrementar el 10% sus ventas. Listo. Si sus ventas van a incrementar en el 10%, ¿cuánto necesitará de activos fijos? ¿Y cuánto necesitará de capital de trabajo para meterse en ese nuevo proyecto? Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Cuánto necesita de esas dos cosas? De capital de trabajo y de activos operativos de largo plazo. ¿Sí? ¿Claros hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, ¿Seguritos? una ¿Seguros? pregunta. Sí, adelante. Pregunta, adelante. Profe, o sea, que digamos, no sé, sí, gracias, profe, para el sector financiero, o sea, para ahí, digamos que no se podrían utilizar muchos de estos indicadores. Entonces, para, digamos, esta industria en específico, uno sí hace proyecciones y si hace proyecciones, ¿cómo las haría? Claro, eso es una muy buena pregunta. Como Nosotros, indicadores. las universidades nunca explican cómo funciona el sector financiero porque es más difícil de explicar. Entonces, las empresas industriales representan el 90% de lo que uno normalmente se encuentra y pues el otro 10% queda a la investigación propia. Mire, en el sector financiero la palabra adecuada es capital. Ustedes saben lo que es el efecto multiplicador del dinero, ¿no? Porque lo vieron en principios de economía. ¿Cuánto capital se necesita para tener una base monetaria que le permita a usted prestarle a ciertos rubros o a cierto grupo de la población? Por ejemplo, si usted se va a... Comparemos dos bancos, comparemos el Banco Popular contra el Banco Santander. Alguien que me diga la diferencia entre esos dos bancos. ¿Alguien sabe la diferencia entre los dos bancos? Banco Popular y Banco Santander. ¿No tienen cuenta en ninguno? No, señor. Profe, yo solo tengo cuenta en Wells Fargo. No, profe. Ok, pues el Banco Popular es el banco que le hace alusión a su nombre. Es un banco con una mayor masa destinado a atender mayoritariamente recursos de entidades públicas donde se procesan pensiones, donde se le pagan a los empleados públicos, donde se le paga a muchos de los pensionados actuales, mientras que el Banco Santander en Colombia se fue y volvió y hoy en día está dedicado 100% a la banca corporativa. ¿A qué le están atendiendo el uno y el otro? El Banco Popular le atiende una base de clientes muchísimo más amplia en cantidad, pero probablemente en transacciones mucho más pequeñas y de ahí van a sacar un dato de cuáles serían sus necesidades de captación, ¿cierto? Y para eso necesitan un capital. Ese capital es el que se tendría que proyectar reemplazando los activos corrientes o lo que vendría siendo CAPEX, más o menos, ¿cierto? No vamos a hacer ese ejemplo acá, pero podríamos hacerlo, perdón, no vamos a hacer ese ejemplo esta semana acá, pero podríamos utilizarlo para nuestros ejercicios de la próxima semana. Ahora bien, eso en el Banco Popular. En el Banco Santander, la aproximación es completamente distinta. Nosotros le prestamos solamente a empresas rentables, empresas ojalá que tengan presencia internacional, que tengan necesidad de tener una cuenta de compensación, por ejemplo, y lo que hacemos es identificar cuánta plata podemos procesar y cuánta plata necesitaríamos, primero por regulación y pues segundo por efectos del efecto multiplicador del dinero para poder ofrecer esa plata al público, ya sea al público base pensionados en el Popular o al público corporativo en Santander, ¿cierto? Esa sería la manera de hacerlo. Esto es simplemente un pequeño brochazo, ¿sí? De lo que en realidad tocaría hacer con un banco, con una entidad financiera. ¿Sí? Respondo al menos parcialmente tu pregunta, Andrea. Sí, profe, sí, señor. Sí. Creo que hay muchas cosas aún por ver, pero pues me comprometo a traerles un ejercicio para que exploremos eso conjuntamente. ¿Listo? ¿Más preguntas?
¿Más preguntas? Bueno, vámonos de paseo de olla al río. ¿Qué se necesita? El pollo y la olla. El pollo es el capital de trabajo y la olla el CAPEX. ¿Cuánto se necesita de pollo y de olla? Pues lo que usualmente necesitamos cuando va toda la familia. Cuando va toda la familia es que somos 4 y pues utilizamos 2 pollos y una olla. Entonces usted saca el ratio de cuántos que se ha utilizado en el pasado, en el último paseo de río, y eso mismo le va a funcionar para su próximo viaje. Y así proyectará el estado financiero de su paseo. Ese es el ejemplo más coloquial que se me ocurre en este momento. ¿Sí? Bien, ese es el primer paso. Proyecte sus ítems operativos. ¿Y por qué? Porque le estoy diciendo, mire, proyecte las ventas que usted quiera, y las ventas pues son operativas, ¿no? Pues porque de ahí viene la operación de su negocio. Y proyecte esto en P&G, el sales. Pero proyecte en su balance el operating capital, es decir, el operating working capital, que es corto plazo, short term, y proyecte el long term, que es el CAPEX operativo, la olla. ¿Listo? Ahora le dice, hay otras cositas guardadas en el activo, otros elementos guardados en el activo que no son operativos, pero también los tiene que proyectar. A eso se le llaman los inversiones no operativas, ¿sí? Inversiones no operativas. Y me dice, haga exactamente lo mismo. Si usted tiene guardado un CDT y usted es una compañía que se encarga de producir zapatos, de fabricar zapatos, el CDT usted lo tiene allí guardado por una necesidad de inversión, no porque esa sea su operación, ¿cierto? No porque usted quiera que los intereses del CDT reemplacen lo que usted hace por zapatos. Entonces, ¿usted qué debería decir? Bien, el CDT en mi activo representa el 2% de mis ventas. Si yo quiero proyectar cuánto debería guardar en mi CDT con este nivel de ventas, entonces vuelvo y aplico el 2% sobre el valor de las ventas en el futuro. Y por eso el ratio 1 en los ítems no operativos lo mencionan o lo sugieren como el valor el valor resultante entre las inversiones operativas, entre los activos de inversión sobre las ventas. De hecho, aquí matemáticamente debería ser así. Investment assets sobre ventas. ¿Estoy dándome a entender? Sí, El señor. nivel de ventas, ¿cierto? Ahora, de este ratio, usualmente yo logro determinar una rentabilidad. Ese CDT que tengo de largo plazo guardado, que no tiene nada que ver con la operación, pero que tengo que proyectar, pues genera una rentabilidad. Y esa rentabilidad usualmente se determina de la siguiente manera. El ingreso derivado de los intereses del CDT, perdón, de la valoración del CDT más los intereses del mismo CDT. Todo eso después de impuestos. Esa rentabilidad, si usted la quiere mantener, pues también debería compararla contra sus ventas para determinar cuál debería ser el monto adecuado que usted debería mantener en su estado financiero proyectado, ¿cierto? En últimas, lo que usted quiere responder es esta preguntita que tenemos aquí a la derecha. ¿Qué participación tendrán los activos de inversión que no son operativos, pero que usted deberá proyectar? Cuando usted responde esa pregunta es porque aplicó usualmente este único ratio que tenemos allí. Insisto, este ratio es uno sugerido. En realidad usted, yo nunca proyectaría un CDT en función de cuál es la participación del CDT en mis ventas. Yo jamás lo haría de esa manera. Pero pues esta es una aproximación sugerida. Ahora, también hay que aclarar qué significan elementos de inversión. Son todos aquellos activos que no están asociados a la operación, que son flujos de caja que se reinvirtieron en otros elementos y que pues la compañía considera que son necesarios tenerlos. Y que en el ejemplo que yo les doy pues están representados coloquialmente en un CDT. Bien, ¿preguntas hasta acá? Profe, ¿podrías hacer un ejemplo así más práctico como en el Excel de ambos indicadores? Claro, por supuesto, por supuesto. Bien, vamos a hacer una cosita acá. Como siempre, yo con mi estado, con mi balance en borrador. Pensemos que este es un balance
¿sí? Y que queremos proyectar exclusivamente el lado que estoy resaltando en amarillo. Lo queremos proyectar 1, 2, 3, 4 años. Depende de lo que necesitemos. Entonces, primero hemos proyectado el capital de trabajo, que está en el activo corriente. Pero por aquí abajito hay activos operativos de largo plazo, que son estos que dijimos acá. Activos operativos de largo plazo, que también hay que proyectarlos. Resulta que aquí en esta línea 18 se me quedan otro tipo de activos, otros activos, que usualmente son activos destinados para la inversión, ¿sí? Entonces, si vendemos zapatos en mi ejemplo, pues usted tendrá aquí la materia prima, tendrá las cuentas por cobrar a sus clientes, entre otras cosas, que todo aquello que conforma el capital de trabajo de un zapatero. Y créanme que no lo digo por molestar, hay empresas muy grandes y muy importantes que se dedican a hacer zapatos como Aquiles y que este es el análisis que ellos empezarían a hacer. Aquí utilizarías toda tu maquinaria, la que utilizas para procesar la materia prima, para generar el zapato que pones al público, pero te van a quedar unos remanentes de caja que tú decides poner en otros activos de inversión y que en mi ejemplo era un CDT. Otro activo que podría ser un activo de inversión que no necesariamente pues está asociado a la operación. Pues en una compañía muchísimo más grande podría ser la participación en una subsidiaria, ¿cierto? O sencillamente la tenencia de un activo financiero, llámese distinto a un CDT, llámese la participación, llámese la compra de una inversión forzosa, por ejemplo, como sucede en muchas entidades del sector financiero que tienen inversiones forzosas en DCEVAL, llámese también una inversión en un bono, en un TES, en un TIDIS, por ejemplo, todos saben lo que es un TIDIS, ¿no? Un título de evolución de impuestos, y todos aquellos activos que yo pueda Profe, qué pena. considerar de ¿Podrías inversión. volver a repetir eso? ¿Un TIS? TIDIS. Ah, eso. Un TIDIS. ¿Saben lo que es un TIDIS? Yo no, profe. Yo sí. No, profe. Bueno, cambiando un poquitico de tema. Supongan que ustedes el impuesto de renta por pagar de su empresa les da 6.000. Pero hay algo que se llama anticipos o retenciones en la fuente que me practicaron. Y eso me da 18.000. Entonces, usted a la DIAN no le va a tener que pagar nada. De hecho, la DIAN le quedó debiendo un saldo a favor de 12.000. Usted puede hacer dos cosas. Coger estos 12.000 y guardarlos para el otro año, para pagar su declaración de renta del próximo año, o pedirle a la DIAN que le devuelva la plata. Entonces la plata, la DIAN no se la va a devolver a usted en efectivo, sino que va a ir a la bolsa y va a emitir un título, un bono, y le va a decir, este bono es equivalente a 12.000 pesos. ¿Y usted qué va a poder hacer con ese título? Si usted necesita la plata en efectivo, usted toma ese título y va y se lo vende a una empresa. ¿Sí? Que esa empresa lo que va a hacer con ese título es tomarlo y utilizarlo como un mecanismo de pago para sus impuestos nacionales, ¿cierto? Eso puede hacer la compañía, tener un TIDIS allí para pagar su impuesto, para venderlo y poder pagar sus necesidades de capital de trabajo, lo que necesite, ¿sí? ¿Respondo a tu pregunta? Títulos de devolución de impuestos. Los que no han visto y no sé eso, qué parte se ve, no me acuerdo, pero seguramente es en las últimas de impuestos, ustedes verán qué es un TIDIS y cómo funciona. Bien, ¿respondo la pregunta? ¿Sí respondo la pregunta? Sí, señor. Listo. Pues bien, el TIDI es un ejemplo específico de cuáles son esos otros activos que son activos de inversión. Así de sencillo. Ahora, si respondo la pregunta de la persona que me estaba pidiendo, creo que era Isabela, de un ejemplo sobre los otros activos que son de inversión y que no son operativos. Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, chicos. Por último, la empresa debe
debería proyectar cuáles son las actividades de financiación. ¿Y cuáles son las actividades de financiación? Pues de dónde viene la plata. Y la plata viene de dos fuentes, de los bancos, de los prestamistas en bolsa, si es que usted emitió bonos, o de los inversionistas, si es que usted emitió acciones. Llámese la acción como quiera, ordinaria, preferente, como quiera, mezanine, ¿cierto? ¿Cómo debería usted proyectar las necesidades de inversión en el futuro? El autor nos dice, pues usted debería utilizar un ratio, y ese ratio es cuánto es su relación deuda-capital. Si usted necesita 80 millones de dólares para tener activos, usualmente cuando usted sale a pedir prestado, ¿a quién le pide prestado? ¿A sus accionistas o a los bancos? Mayoritariamente los accionistas, por ejemplo. Entonces usted podría proyectar que va a emitir nuevas acciones en el mercado. Esto es, en cierta medida, un poquitico mentiroso, porque en realidad cuando usted proyecta la deuda, usted en realidad lo que hace es mirar la calidad de su activo y pues inicialmente preguntarle a los bancos cuánto podría llegar a prestarle. En realidad usted lo que hace es identificar cuánto cree que le podrían cobrar por ese monto y empezar a estructurar cuál es su verdadera estructura capital óptima, ¿sí? Ninguna empresa en la vida real, ningún gerente financiero se pone todos los días a decir, hoy vamos a identificar cuál es la estructura capital óptima de la empresa. En realidad eso no es una labor que haga la gerencia financiera, eso se quedó en los libros. Pero lo que sí sucede en la realidad es que las empresas del mismo sector suelen tener la misma estructuras de capital similares, es decir, deuda 80, patrimonio 20 para las empresas de aviación. Para las empresas familiares, 20 deuda, 80 equity, por ejemplo. ¿Sí? Son muy similares esas estructuras. Bien, eso no es algo que veamos lastimosamente en esta clase, pero pues este ratio nos da una pequeña sugerencia de cómo debería proyectarse esos tres indicadores. ¿Listo? Perdón, cómo proyectarse los estados financieros. Con esto que he dicho, ustedes estarán en la capacidad de proyectar dos cosas, el PIG y el balance. ¿Sí? El balance, el PIG, ¿cómo lo proyectan? Pues yo les diría, necesitamos hacer crecer las ventas en un 10% y de ahí para abajo ustedes proyectan todo un PIG y con esa información que acaban de proyectar de PIG podrían proyectar su balance, ¿cierto? O necesitamos hacer decrecer las ventas en un 5%, ustedes proyectan un PIG más pequeñito y de ahí para abajo proyectan un estado financiero, un balance general mucho más liviano, ¿cierto? Entonces, quiero preguntarles, ¿se sienten en la capacidad de proyectar esos dos estados financieros con lo que acabamos de ver? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es no. Todavía nos falta hacer un ejercicio. Bueno, la respuesta es que sí, seguramente ustedes podrían hacerlo, pero faltan más datos. Y quiero entonces aquí alejarme un poquitico de la teoría y contarles algo que está pasando en la realidad como preámbulo de nuestro ejercicio. Bien. Voy a dejarles una tarea para el jueves. No tienen que ponerse a trabajar juntos, no se tienen que esforzar para coordinar horarios, es una tarea muy sencilla. Necesito que para el próximo jueves se averigüen cómo se proyecta la inflación. Primer punto. Y segundo, necesito que para el próximo jueves me digan qué significa eso de que las curvas de los bonos son negativas y qué relación hay con el crecimiento económico. ¿Listo? ¿Está claro? Alguien que me repita la tarea. El segundo lo repites, por favor. ¿Qué significa que las curvas de los bonos sean negativas? ¿Qué tiene que ver ese hecho con el crecimiento económico? Profe, ¿ese no era el incentivo que estábamos hablando hace como un par de clases? Uy, Cristian, la verdad es que no recuerdo. ¿Me podrías contextualizar un poquito más? A ver si me acuerdo cómo fue el Sí, tema. ¿te acuerdas que habíamos hablado de que en esos bonos negativos era un incentivo para el crecimiento económico en la medida en que los grandes inversionistas pues ya no va a ser rentable tener prestada su plata al Estado, sino que le sale mejor gastársela y empezar unas inversiones y cosas así? ¿Sí? Sí, es por ahí, es por ahí. Pero lo que pasa es que
Cuando yo observo que la curva tiene un comportamiento negativo, eso significa que es posible que pase algo. Quiero que me expliquen y que se lean, quiero que se expliquen ustedes mismos y hagan evidente que entendieron eso para la próxima clase, a manera de tarea. Sí, pero es eso que estás diciendo, por ahí va el agua del río, Cristian. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Entonces ya saben cuál es la tarea. Me van a decir, primer punto. ¿Cuál es el primer punto? El de la inflación. ¿Cómo se De la proyecta? inflación, profe. ¿Cómo se proyecta la inflación? Y segundo, ¿qué relación existe entre la tasa, perdón, la curva de la curva de los bonos con el crecimiento económico y puntualmente qué significa el hecho de que la curva pueda ser negativa? ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer una actividad que vamos a empezar hoy y la terminamos el jueves. No es tarea, la vamos a empezar a hacer acá y la terminan el jueves. ¿Listo? Dime. Sí, antes de que cambiemos, iniciemos la actividad. Ese tercer paso no es parecido como lo que hizo Nutresa, digamos, para poder saber quién los iba a financiar, si los accionistas o digamos los bancos. Sí, sí, correcto, así es. Así es, así es. Pero en la vida real es un poco más diplomático el tema. En la vida real, Nutresa le diría a los bancos, no le diría a los bancos, oiga, necesito plata, ¿cuánto me cobra? En la vida real lo que haría Nutresa es ir a una banca de inversión y por medio de la banca de inversión que tiene un montonón de contactos en bancos, le diría a sus contactos en los bancos, tengo una empresa que se llama Nutresa, tiene pensado hacer este negocio y tiene estos indicadores. ¿Ustedes consideran que este negocio podría ser financiado por la banca en esta proporción? Y a través de la participación de la banca de inversión podría empezar a estructurarse el negocio. La banca de inversión, antes de ir a los bancos, pues ellos internamente han elaborado un análisis que les permitirá decirle a Nutresa, lo mejor es que vayamos al banco o lo mejor es que vayamos 100% a bolsa. Entonces, eso dependerá del estudio de la banca de inversión. Si el caso es no ir al banco, sino es ir a la bolsa, pues la banca de inversión lo primero que hará es evaluar cuál debería ser el precio por el que la acción salga por primera vez a bolsa y pues ayudar y acompañar al emisor con todos los trámites en bolsa de valores y en superintendencia financiera para poder acompañar el proyecto, ¿cierto? Eso es lo que sucedería en la realidad. Eso es algo que ustedes debieron haber visto en finanzas intermedias. Si no, pues con mucho gusto les comparto algo de la normativa colombiana para que lo estudien. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, comentario o queja? Hemos hecho una clase donde yo solamente he sido el que ha hablado. No hemos hecho un solo ejercicio, una sola suma resta, solamente lo que les mostré en Excel. Y les voy a lanzar a hacer un ejercicio en Excel. Entonces, pregúntenme, por favor, antes de que empecemos. Bien, les voy a contar una historia. ¿Se acuerdan del buque ese que no encalló, sino que eso tiene un nombre técnico que no recuerdo ahorita, que caló, no sé si escaló, pero que digamos que se varó en el canal del Suez? Sí, señor. ¿Sí? ¿Saben cuál es la importancia del canal del Suez? Sí, profe. ¿Todos saben la importancia del canal del Suez? No, profe. ¿Ustedes han escuchado hablar de ópera? ¿Han escuchado hablar de AIDA? Profe. Ópera. Bueno. Pues bien, AIDA es una ópera creada por Giuseppe Verdi que describe una guerra que existió entre Egipto y un país acá que ya no me acuerdo cuál era el nombre, que vendría siendo árabe también. ¿Cuál es la dificultad con Aida? Que una esclava estaba enamorada de Ramsés
que era el jefe de los ejércitos egipcios. Y sucede que la esclava pertenecía, si no estoy mal, era a... Regáleme un segundito y les confirmo aquí. Aida. Esto que les estoy diciendo tiene sentido en finanzas, así que no se me vayan a preocupar porque les esté cambiando de tema. Ya olvidé con quién estaban peleando los egipcios. Etiopía. Listo, ahí está. Etiopía. Entonces, sucede que Egipto, liderada por Ramsés, se trajo unos esclavos de Etiopía a trabajar allí. Y sucede también que Ramsés se enamoró de una de esas esclavas, que se llamaba Aida. Pero, pues, enamorarse del enemigo no está nada bien. Ustedes saben que esas historias por Shakespeare siempre terminan en tragedia. Entonces, el señor Ramsés fue, no digamos que engañado por Aida, pero sí por el padre de Aida, que llegó a Egipto y logró, digamos que, hacer un ataque directamente a los templos en Egipto y logró prácticamente tumbar toda esa resistencia y toda esa esclavitud que existía. Ramsés es condenado a muerte y es condenado a morir de hambre en la tumba. Él entra a la tumba y mucho tiempo después, cuando van a abrir la tumba para sacar el cadáver, se dan cuenta que Ramsés y Aida murieron juntos enamorados. Pues bien, la ópera de Aida es la que utilizan todos los colegios para conmemorar nuestro grado. Y es la ópera que se utilizó para inaugurar el Canal del Suez, que es el que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Y por ahí pasa absolutamente todo el comercio más importante del mundo. Fue tan grave la crisis que un barquito se le ocurre encallar en el Canal del Suez y no permitía el paso de ningún otro barco, tanto que los precios de los commodities y de las mercancías empezaron a incrementarse porque no existía forma de transportar las mercancías alrededor del mundo. Era básicamente equivalente a decir se acabó, se cayó, se cerró el canal de Panamá, solo que este canal pues definitivamente tiene una mayor representatividad, por lo menos en esta área del globo, ¿cierto? Pues bien, el cierre del canal del Suez por efectos de este barco que encalla, en realidad esto no es un barco, esto es un portaaviones, pues acrecentó un problema que estamos viviendo de manera importante en el mundo y es la baja producción de chips. Sí, los chips que ustedes utilizan en sus celulares, los chips que ustedes utilizan para poder asistir a esta clase. Pues porque muchos de los chips no se podían transportar porque muchos de los fabricantes de chips estaban en Asia y estamos viviendo una serie, bueno, o a Estados Unidos había estado viviendo y sigue viviendo una importante dificultad relacional y política con los países asiáticos que ha hecho que pues prácticamente no exista una oferta de chips suficiente y pues nos estemos abocados a que se avecine una crisis de orden mundial. Entonces, hoy quiero mostrarles un video de 10 minutos donde ustedes van a entender qué es lo que está pasando con eso de los chips y van a responder una preguntita muy sencilla sobre una de las empresas que utiliza chips en el mundo, Intel. Bien, ¿qué van a hacer con Intel? Y lo van a hacer durante lo que quede de clase hoy y lo que empecemos a hacer la próxima clase. No es tarea, ¿sí? Porque yo estoy fiel a mi compromiso. ¿Qué van a hacer con Intel? Van a construir un estado financiero condensado. ¿Cuál estado financiero condensado? El del último año. Entonces, si proyectaron el último año fiscal en el 2020, entonces toman el estado financiero de 2020 y hacen el estado financiero condensado, ¿cierto? Y se van a preguntar cuáles serían los factores económicos e internos de la empresa que le permitirían proyectar las ventas. A sabiendas de que vamos a ver un video de 10 minutos
sobre el problema de los chips. Bien, ¿están todos claros? ¿Estamos en la misma página? ¿Entendieron todos? Bueno, Sí, señor. perfecto. ¿Todos están escuchando? Consumer electronics, ¿Están escuchando el audio del video? cars, Ok. A ver, permítame ver si yo tal vez puedo hacer que esto se vea. consumer electronics, cars, medical devices, planes, smart appliances. Es que quiero proyectarlo pantalla completa. Un segundo, por favor. Consumer electronics, cars, medical devices, planes, smart appliances. Their common component? Chips. You don't buy them directly, but trust. A ver, discúlpeme porque no me di mañas. Consumer. ¿Alguien sabe cómo puedo dejar esto en pantalla completa sin que se vea este título? Si lo abres directamente desde YouTube, profe. Sí, es que quería copiarlo, pero bueno, vamos a hacerlo así. Chips. Es este. Muchas gracias a la niña del consejo. We made USAA insurance for renters who make the most of their space and money. That's why we. Although they're not the only. Consumer electronics, cars, medical devices, planes, smart appliances. Their common component? Chips. You don't buy them directly, but trust me, you need them. So when the silicon chips are down, what happens? Well, we're finding out. The auto sector has been hit hard, with car companies around the world pulling the brakes on production. Although they're not the only ones, makers of gadgets and popular electronics are feeling it too. The chip shortfall is also feeding into existing international relations issues. And demand, linked to future uses, doesn't really look like it's about to slow. Okay, so maybe that last bit is a bit tangential, but you get the picture. The chip shortage could be why you're having a hard time finding a PS5 or a Volkswagen Passat. About 1 trillion chips are made a year. That's about 128 for every person on the planet. Suffice to say, the world runs on chips/semiconductors. So why are we coming up short? Many factors contribute to the chip shortage that we see today. The COVID-19 pandemic plays a significant role. The pandemic changed consumer behaviors. We're buying personal computers, new phones, new tablets, Xboxes, so we can work from home and to cope with the lockdowns. And companies are upgrading their digital infrastructure to enable remote working. And all these purchases are driving up the demand for chips. At the beginning of the pandemic, we have estimated an economic downturn. Industries such as the automakers, they slashed their chip purchases. But the economy in East Asia bounced back sooner than expected, with more demands for cars. Car makers keep limited inventories. So right now they are buying. As the coronavirus crisis reshaped supply and demand, chip companies are scrambling. And if there's an industry that can't simply quickly ramp up production or ask its clients to do without its products for a while or shift its manufacturing elsewhere rapidly, it's the chip industry. Supply chains have been spread across countries as the cost of communication has gone down, along with the cost of transportation. So this was largely seen as a good thing to spread the production of semiconductors and other high-tech components across countries, kind of based on some sort of fundamental theories of economics, and that by doing so you could reduce the cost of production, thereby increasing efficiency. But in the past several years, as concerns over technology and technological sovereignty have grown, this has been coming to be
viewed as a geopolitical risk rather than, economic benefit. Hold that thought. Geopolitical complexity is going to figure in this. So let's run through the basics. 1. Every country in the world needs chips. 2. Chips are complicated to produce. And 3. Because the world economy runs on chips, who makes them and who is able to buy them goes a long way towards defining who stagnates and who progresses. One expert likens it to one other commodity that's seen its own share of geopolitical contentiousness. Or let's put it this way, they are, as they've been called, the new oil in the digital age. Everything from your phone to your air conditioning and everything in between, of course, uses chips. And of course, as technology becomes more central, chips become more important. And most importantly, the ability to manufacture smaller and smaller chips that can do more is absolutely critical. Talking about smaller and smaller chips that can do more makes it a good time to introduce this guy. Gordon Moore, co-founder of American chip champion Intel. In 1965, he said that the number of transistors, the active component of chips, that could fit onto one chip would double every 2 years or so, meaning computers can be expected to double their efficiency in that time as costs fall by half. It's not really a law, but it is kind of a guiding principle. Increasing power, but decreasing size. You've probably felt that happening. That's how we went from this to this. Discover your Dios mío, esto es lo peor que puede suceder. Ya. As next generation superfast 5G connectivity becomes more puedes common, poner subtítulos? Así está Perdón, en- perdón. ¿Le puedes poner subtítulos en inglés, porfa? Claro. Gracias. continues to expand and AI-powered tech improves, the appetite for increasingly powerful chips of various kinds is going to grow accordingly. And the more powerful chips become, the more specialized their manufacture, and the fewer the producers that are able to do it. Here are the so-called Big Three of chips producers: Intel from the US, Samsung from South Korea, and TSMC from Taiwan. They're considered companies at the industry's leading edge, meaning they can make the world's most advanced chips. They're not the same kinds of companies. Samsung and Intel are what you would call integrated device manufacturers, meaning they can design, manufacture, and sell the chips from start to finish. TSMC is what you would call a foundry, meaning they make chips for companies without factories themselves, or fabs, as they're known in industry parlance. Those fabs, by the way, become more expensive with each generation of chip. The cost to build a facility with 5-nanometer production lines is at least $5.4 billion, according to consulting firm McKinsey. One example of that 5-nanometer chip is the A14 Bionic. Apple says it's the fastest available chip on a smartphone, and it's found in the iPhone 12. Those chips are made by TSMC. It might not be a household name to most consumers the way Apple is, but Apple couldn't have done it all without TSMC. For that matter, neither could Apple competitors, like Chinese tech giant Huawei. Now, TSMC and its home country Taiwan is in a unique position. This is all part of the geopolitical complexity we were talking about earlier. So here you have this hugely important industry located in Taiwan. And Taiwan, of course, is, right in the center of this geopolitical struggle. The Communist Party now make no qualms about saying that Taiwan is an inalienable part of China that is only waiting for reunification. They don't have a publicly stated timetable per se, but they make no qualms about it. They have not renounced violence to reunify the country as they see it. And so Taiwan, you could certainly see it as being a very real flashpoint. Really, whether or not China successfully invaded Taiwan, it is almost guaranteed that the semiconductor industry and the global supply chains would be disrupted by this. There's also some concerns that if successful, that China would take over Taiwan's manufacturing industry or the semiconductor industry. And because of Taiwan's critical role in the manufacture of these chips, that could be relatively problematic for the companies that use TSMC to Taiwan. So there's some discussions that if China did take over TSMC, that China could put
members of the Chinese Communist Party on the board, or exert other influence through other ways. Chips being as important as they are, they figure prominently in the often intertwined discussion of security and technological advancement. Just think of the US coming up with its special kind of list. An entity list that places companies and persons for behaviors contrary to US national security interests and foreign policy interests. So let's say human rights violation will count for one, IP theft will be another one. And one notable company you may have heard is the Chinese telecom giant Huawei. In the summer of 2020, the US also places lists of Chinese and Russian military end users to the entity list. So China's SMIC, that's short for Semiconductor Manufacturing International Corporation, also made it onto the list because of its ties with the PLA. By this point, US-made chips are essentially off limits to China. Incidentally, this also contributed to the massive chip shortage we were talking about earlier. When SMIC got blacklisted by the US, that meant it couldn't purchase advanced manufacturing gear from the United States. So the sanctions prompted some of SMIC's chip buyers to shift their orders to TSMC, thereby helping to create a bottleneck. China had also been stockpiling chips from elsewhere in order to circumvent US sanctions. Now its ambitions to become the world leader in tech are well established, and semiconductors are a key part of that. The restrictions are a threat to that plan, but China has been building its own strategy. So China has worked for several decades to develop its semiconductor industry. It has poured money into this, but really the past several years, this drive has been accelerated as China's vulnerabilities in semiconductors has been made so clear by US sanctions. We see this by companies like Huawei pouring money into Chinese startups and other semiconductor companies across the industrial value chain. But it really remains seen whether or not China and the Chinese companies will be successful at doing this. So they're starting from certainly a backward position, and then they've got a lot of ground to make up. And they also are now entering a phase where there simply isn't the trust that is there. Chip design relies on a whole slew of components and inputs from global chains of engineers and companies. And that's a chain of trust which China is simply outside at the moment. So it's going to be very difficult to simply say, in 5 years, we're going to have leading chip design companies. You can look across a number of industries in China, whether it be high-tech industries, difficult industries like commercial airlines. China's been trying to do that for 30 years with very little success. For the size of its economy, it may demand great things, it may put them in the plan, they may be political imperatives, but it takes a lot of work to get there, and there is no certainty they're going to get there from where they are today. So once again, in broad strokes, the US and China both want to be the tech superpower. The US has accused China, among other things, of intellectual property theft and of human rights violations, and has blocked certain Chinese companies from accessing US technology. China is spending billions in order to be able to decrease its dependence on tech imports, thereby also reducing its vulnerability to sanctions put in place in part to punish aggression and deter future belligerents, like, say, towards Taiwan. And that's why chips are the new economic, security, and geopolitical flashpoint. The question is, what should be done? And I think much of the ideas behind some of the US policy were correct. I think the implementation was poor, and certainly the global coordination was poor. And I think that's something that needs to be addressed. And again, how do we use these, whether it is sanctions or how do we use this leverage in a positive way to actually get better outcomes? It is, and I think that's what's been missing in much of the US policy. A successful policy needs balance business interests and also national security concerns. And an ideal approach will be plurilateral with like-minded countries instituting similar policies at the same time. As it so often is, the answer is working together. Whatever global challenge is coming up, be it the next pandemic, climate change, food security, technology, and therefore chips, are going to play an outsized role.
It's in all countries' interest to ensure a dependable supply. Investing in research and development and manufacturing closer to home, having more and varied suppliers, and making the supply chain shorter are key. And while semiconductors are a source of political sensitivity, they're also a reminder of an interlinked, interdependent global economy. So when the chips are down, it's a good time for countries of the world to think of how they can get it back up, preferably in cooperation. ¿Cómo les pareció? Bueno, les voy a subir la presentación para el que quiera repetir el video, si es que no logro entender del todo y lo quieren ver 100% con los subtítulos, ¿listo? Pero pues a grandes rasgos, esto no es más que un fenómeno global derivado de los conflictos políticos y basados en los temores de confidencialidad que tienen las dos potencias que se atacan y se atacan, pero pues una depende de la otra. En materia de chips, me explico. El uso de chips requiere el uso de semiconductores y el fabricante más importante en Taiwán pues es prácticamente una extensión más de China, y China pues tiene una manera muy importante de atacar a Estados Unidos pues reduciendo esa oferta. Ustedes han escuchado a lo largo de toda la administración Trump todas las sanciones que se dieron, y la idea de las sanciones era pues sencillamente empezar a desarrollar economías independientes. Pero no se puede, porque si a Estados Unidos le va mal, a China le va mal, porque China se encuentra altamente endeudada, precisamente para abordar proyectos como estos que estamos viendo. La idea es que ustedes puedan investigar un poquitico más de qué es lo que está pasando con los chips, la guerra de los chips, entender bien lo que acabamos de ver en este video y puedan entonces desarrollar estas dos preguntitas que tenemos acá, ¿sí? Que serán base para hacer una actividad el día jueves. ¿De dónde sacan los estados financieros? Los voy a cargar en unos segundos en el Blackboard. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Ok, chicos. Entonces, Profe, sí, les confirmo en un segundito. Sí, díganme. Díganme mientras voy cargando aquí los estados financieros de Intel. profe, o sea, con esos estados financieros tenemos que proyectar el siguiente periodo. No tienen que proyectar nada, solamente van a construir los estados financieros condensados y se van a preguntar con base en lo que, pero van a responder bien, ¿no? No de lo que ustedes consideren, sino lo que ustedes han leído, pues, y de lo que escucharon en el video, cuáles son los factores económicos e internos que considera permitirán proyectar las ventas. No van a hacer ninguna proyección por ahora, ¿listo? Vamos de a poquitos. Van a condensar el estado financiero y van a preguntarse cuáles serían los indicadores o cuáles serían las fuentes de información que les permitirían proyectar las ventas de Intel, ¿vale? O sea, consolidar son estados financieros separados o cómo? Perdón, condensar el estado financiero, no consolidar, condensar como la leche condensada, condensar, ¿listo? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, o sea, ¿cómo analizarlo, sí? No. ¿Qué fue lo que hicimos al principio de la clase? Decir que íbamos a proyectar estados financieros condensados. Por eso me estaba preocupando porque todos estuvieran prestando atención. A ver, vamos a hacer un repaso acá. ¿Qué es condensar el estado financiero? Divídalo en sus partes más importantes. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ah, ok, listo. ¿Cierto? Entonces, sí, estamos viendo pantalla. Exacto, entonces acá van a preguntarse pues cuáles son los elementos más importantes del estado financiero y pues ustedes son expertos en identificar factores claves de éxito y pues van a poder identificar cuáles son los ítems operativos, los activos de largo plazo que no son operativos y los elementos de deuda y van a crear un estado financiero condensado. Y si tienen más dudas, pues ustedes están leyendo Palepú porque Palepú se los pregunto el jueves, ¿listo? Igual me pueden preguntar en los 26 minutos que quedan de clase, pero pues a grandes rasgos, este punto lo que quiere es que ustedes condensen el estado financiero, que les voy a subir.
Ok, profe, estamos en el capítulo 6 de Palepú, ¿cierto? Para verificar. Sí, correcto. Ah, ok, dale, gracias. Regálame un segundito y ya les confirmo que está arriba el estado financiero. En la carpeta actividades, en la carpeta 4, actividades en clase, en el archivo 9, denominado Intel, pueden encontrar en 30 segundos la información de la compañía. ¿Listo? Cuando lo puedan descargar, me avisan. Si tienen preguntas de su parcial, las calificaciones del taller se encuentran en la carpeta del taller. Con mucho gusto las puedo atender al final de la sesión. ¿Listo? Profe, ¿hablaste de calificaciones? Sí. ¿Las del taller del segundo corte ya están? Están en el taller, están en la carpeta de talleres. Ah, ok, dale, gracias. Y los escucho con sus comentarios para subir la nota consolidada del segundo corte. Profe, una cosa, es que a mis compañeros les enviaste retroalimentación y a mí no me la enviaste. Andrea Milena, No, Sara Rivera. Sara Rivera, ok. Sara Camila Rivera Valdés, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo, ya te la hago llegar. Vale, gracias. Hola, profe. Hola. A mí tampoco me llegó la retroalimentación. Ah, listo. Bueno, si quieren escribirme por el chat para no interrumpir a los chicos que estén ya trabajando y les hago llegar la retroalimentación. Seguramente se me quedaron algunos casos sin enviar. Profe, hola, profe, una pregunta. Es que no sé si no te escuché bien, pero dijiste que la nota del taller estaba ¿en dónde? En En la carpeta del actividades, taller. o sea, en actividades de clase, no, sino en las En de la carpeta del talleres. taller. En la carpeta del taller. Vale, profe, qué pena contigo. Profe, una duda, esa nota del taller 3 de lo que hicimos en grupos es la única nota como de talleres y quizzes que tenemos del segundo corte, Sí, ¿verdad? correcto, correcto. Ah, vale, profe, gracias. Les voy, si tienen dudas de las notas, entonces me escriben por el chat. Dejemos el micrófono para solamente quienes tengan dudas de Intel.
Si quieren podemos hacer una cosa, si les parece. Quien no tenga dudas de su parcial ni del taller, pues se puede retirar y puede ir trabajando en su, en su condensación del estado financiero que acabo de subir de Intel, pues para que se sienta, digamos que tranquilo. Si tiene dudas igual se vuelve a conectar, no hay problema, yo estaré aquí. Y me quedo con las personas que tienen pendiente el feedback del parcial y que tienen preguntas sobre su parcial o sobre su nota de taller. ¿Les parece? Listo, profe. Profe, tengo una pregunta así rápidamente. Sí. O sea, lo que necesitamos para la otra clase es saber todo el tema de operating income, inversiones no operativas, las actividades financieras, todo eso de acuerdo al estado financiero que tú nos des. Y no lo vamos a proyectar, pero sí vamos a entender cómo están